Mi nombre es Norma Paquita Jiménez Rojas. Nací en 1955 en la provincia de Punta Arenas, Cantón Central. Por el trabajo de papi, que él trabajaba en el Poder Judicial. Papi, en el tiempo de antes no había el servicio civil, entonces cada 4 años que cambiaban el gobierno lo trasladaban a diferentes lugares. Recorrimos casi todo Costa Rica y fuimos naciendo en diferentes lugares. Yo nací en Punta Arenas, después pasó a Palmares, ahí nació mi segundo hermano para abajo, en la lista para abajo, y la última nació en Quepos. Y de Quepos nos vinimos a Golfito. Yo me vine para Golfito cuando iba a cumplir 9 años a hacer tercer grado de la escuela. Estuve en la escuela y me gradué del civil, que se llama Escuela Álvaro París. La escuela sigue estando en el mismo lugar. Nosotros vivíamos al otro lado de la plaza de la escuela, que era la oficina y la casa de mi papá. Él era alcalde judicial, que es una posición hoy en día como de juez judicial. Y resulta que estuve en la escuela del civil y luego me vine para el colegio, hice de primer a cuarto año en este colegio técnico Carlos Manuel Vicente, y de quinto y sexto año lo hice en el colegio vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados. Entré a la Universidad de Costa Rica, en la ciudad universitaria de San Pedro, hace 50 años ya. No habían nacido ustedes, no habían nacido. ¿Cómo recuerdas Linda, pero no con tantos edificios como ahora. Sí, sí era bonito. Lo que pasa es que me tocó trabajar en el día y estudiar en la noche, entonces no tenía uno mucho chance libre ahí, si acaso los ratitos libres para salir a la soda y comer algo, comprar algo en la soda, y entonces muy cansado, pero muy bonito. Hice el primer año, me matriculé en la escuela de ¿cómo se llama? Tecnologías. Informática, correcto. Y resulta que después no pude, apenas empecé la carrera y me trasladé por el trabajo a trabajar al Poder Judicial, que yo estaba trabajando en la caja primero, recién graduada, y después en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial nunca iba a quedar, iba en primer terna, pero no era elegible para los puestos que quedaban porque tenía 2 hermanas más, una en Pérez Celedón y otra en San José, trabajando en el Poder Judicial. Y en ese entonces no se permitían más de 2 familiares en la misma institución. Ahora no, uno ve que en cualquier institución está el primo, la tía, el sobrino, el nieto, todos los que quepan ahí entran, ¿verdad? Pero en aquel entonces no. Y me vine a trabajar a Golfito. Entonces, al estar en Golfito tuve que seguir los estudios. Yo era profesora técnica, daba clases de secretariado profesional en aquel entonces y me correspondía las lecciones de mecanografía, taquigrafía y todas las demás, pero esas 2 ya no se dan ahora, las 2 que mencioné. Y en ese momento, en realidad, ya cumplí 24 años, cumplo ahora en agosto, de jubilada del colegio. Solo trabajé 25 años aquí, más el otro tiempo que yo había trabajado. Inicié en educación trabajando en el colegio, el Liceo de Costa Rica, donde yo iba recién graduada, era una muchachita y se me paraban unos hombrones ahí
frente al escritorio y a mí las rodillas se me movían por debajo del escritorio porque solo llegaban a importunar, ¿ve? A hacerlo pasar a uno sus vergüenzas porque lo veía muy jovencillo en ese entonces. Y ya por venirme a trabajar a Golfito, cumplí todo el periodo aquí, gracias a que en aquel entonces existía lo de la ley de insalubridad pública que la dirigía el Ministerio de Salud, no la caja, sino el Ministerio de Salud en ese entonces. Golfito estaba catalogado como tal, eso hizo que me ganara 5 años para mi pensión. Entonces yo relativamente salí muy joven para la jubilación. Hoy tengo gran pesar en mi corazón de ver cómo se han abusado los gobiernos de políticos de turno de que cada vez se extiende más el plazo de trabajo para una persona. Considero que es inaudito y que no es justo, casi que es un trato inhumano. Ellos alegan siempre a la cuestión financiera de la provisión para los capitales para los pensionados. Yo todavía, con todo lo que conozco, que ha sido algo, no entiendo cómo uno paga todos los años mientras trabaje la pensión para uno y cuando se jubila tiene uno que seguirla pagando. No logro humanamente sí lo capto, pero no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, cuando papi se jubiló del Poder Judicial, era muy poco el monto que él recibía económicamente, pero para aquel entonces era más que los millones que reciben hoy, ¿verdad? Pero sí funcionaba en que él no pagaba el seguro social y no le tocaba pagar plata para su pensión, ya se jubiló, se jubiló. A los años mi papá salió con una pata de banco, se separó de mami, se hizo de una muchacha joven, la muchacha joven le dio una hija y total que la muchacha, por nacer la niña, no tenía ni 1 año cuando se fue, era panameña y se fue para Panamá y dejó a mi tata criando la chiquita. Y hasta el día de hoy esa chiquita tiene más de 50 años o anda por los 50 y todavía vive de la pensión de mi papá. Inaudito también, ¿verdad? Pero son las cosas que antes regían, que funcionaban en Costa Rica de acuerdo a los regímenes y hoy en día no, más bien todo es como el peso para el trabajador y no estoy de acuerdo. A mí me afecta mucho lo que es la situación social del país en cuanto a ese aspecto. Luego, ¿qué más te puedo decir? Doña Paquita, yo quería que me contara un poco cómo usted fue. ¿Usted de qué era profesora? De secretariado profesional. ¿En la escuela? No, en el colegio de aquí, Carlos Manuel. Ajá, Carlos Manuel. Y usted vio pasar a muchas generaciones. Correcto. Usted tiene como una percepción de cómo han ido cambiando los jóvenes a través de la historia. ¿Qué tipo de poblaciones entran a ese colegio y qué opera? Quería que me contara un poco si yo le pregunto cuál es su percepción de esas generaciones, cómo han ido cambiando los jóvenes a través de esta historia en Golfito. Quería ver qué podría decirnos. Ha habido mucho cambio. A cómo afecta lo social y político en el país, obvio que a Golfito ha sido golpeado por eso también. Las jóvenes, bueno, yo trabajaba solo con mujeres. Los grupos de varones que yo le di era como una clase de guía, nada más. Eran pocas las lecciones, pero sí trabajaba con mujeres. Entonces, ellas fueron muchachas que se preocupaban de aprender, de saber. Hoy en día yo tengo, bueno, primero le voy a contar que ellas me catalogaban a mí así como un ogro, ¿verdad? Más de una donde la he visto me decía que yo era muy estricta y tenían razón.
Ya yo crié, a mí me criaron así, me educaron así y yo llegué y creí que ese era el sistema correcto. Pero ya he tenido varias exalumnas, varios diferentes grupos que me buscan, todavía tengo conversación con algunas de ellas, por lo menos una vez al año vienen, tomamos cafecito o hacen alguna actividad y compartimos. Y estas muchachas me dicen que a pesar de la fama que yo tenía, ellas agradecen porque hoy en día son profesionales muy competentes. Hay doctoras, hay abogadas, hay, bueno, profesoras. Yo les aconsejé siempre que no estudiaran educación, porque en aquellos años, antes de que yo me jubilara, ya se perfilaban todas las leyes que venían en contra del educador y a favor del estudiante. Entonces, una especie de pedirle menos al estudiante, menos rendimiento, y entonces el estudiante es más flojo. Ese es el concepto que yo tengo. Pero a final de cuentas salen con títulos superiores a los que uno pudo sacar en aquel entonces y perciben un porcentaje económico superior al de cualquier profesional. Puedo estar equivocada en ese concepto que yo tengo. Doña Paquita, y pensando que muchas o la mayoría son mujeres, ¿qué tipo de cambios ha visto usted sobre ese trato que usted decía al principio, que llegaban los profesores, ¿cierto? Que se posicionaban en la mesa cuando usted empezaba a dar clases y que usted temblaba? Ah, eso eran los alumnos Los alumnos en el el Liceo Costa Rica. En el Liceo de Costa Rica, y cuando vino acá, digamos, habiendo pasado por tantas generaciones de mujeres, ¿cómo cree usted que han cambiado como la forma en que las mujeres son? ¿Verdad? Como una cierta autoestima, autonomía que han tenido las mujeres pues, alrededor de estos años. Sí, muy positiva. Una cosa es los varones, su modo de ser o de tratar incluso a las compañeras y de todo. Y en aquel entonces las muchachas eran muy preocupadas. El problema que hablábamos ayer precisamente de la situación social de Golfito se cumple en ellas. Todas para poder trabajar o seguir estudiando tuvieron que irse fuera de Golfito. Y entonces hoy en día ellas tienen muy buenas posiciones en la Asamblea Legislativa, en el ICE, en diferentes lugares de trabajo que tienen, pero en realidad es más, afecta o golpea más a la gente hoy que lo que fue ayer. Esas muchachas se preocupaban de ser, salieron siendo profesionales, excelentes familiares, de cuidarse en su labor social, económica, ser trabajadoras, muchas ser proveedoras en su hogar, ser buenas madres y buenas esposas. Y pensando un poco también en los cambios que usted vio, pero cuando usted llegó a Golfito tenía que edad. Cuando yo llegué a Golfito iba a cumplir 9 años. Hoy en día... Pero luego se devolvió a San José. Me fui para San José, sí, estuve allá 2, 3 años después del colegio y regresé aquí en el 78, 1978. O sea, que todavía está la bananera, todavía le quedan unos 7 años. El periodo que yo tuve de cercanía a la compañía bananera fue anexo. Yo y mi papá, mi familia y nosotros disfrutábamos de las, digamos, los beneficios que brindaba la bananera en aquel entonces a la gente de categoría alta aquí en Golfito por el puesto de trabajo de papi. Pero si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido los privilegios. Entre ellos ir al cine, la piscina, el compartir en la zona. Había un famoso
¿cómo se llamaba? Un centro allá por donde está la casa del subgerente y el contralor de la bananera para adentro, que ese era el club de golf. Ese sí era específico para los jugadores de golf y de los altos empleados de la bananera. ¿Y cómo ha visto usted cambiar ese espacio de golfito desde, o sea, cuando usted era niña, qué recuerdos tenía? Que digamos, usted dice, ay, este recuerdo nunca, siempre quedó ahí, nunca se me fue. Cuando digamos, ustedes llegaron acá a los 9 años, o luego cuando se va y vuelve, digamos, ¿cómo? Hubo bastante cambio, claro, ya se perfilaba la bananera en su última temporada aquí, entró muy fuerte lo que era el comunismo en los empleados de la bananera y los que más batallaron a favor del comunismo, defendiendo los privilegios del comunismo en ese entonces, a favor de los empleados, a última instancia se fue la bananera, los empleados perdieron todo lo que tenían, trabajo, beneficios y todo esto, y en cambio los que venían a defender los intereses de los trabajadores fueron los que quedaron bien ubicados en Golfito. Inaudito, ¿eh? Porque el principio es de todos para todos y no de todos contra todos, ¿verdad? Pero sí ha habido mucho cambio, ha habido mucho cambio. Lamentablemente el pueblo de Golfito se quedó, como decíamos ayer, en aquel letargo psicológico, mental, dependiente de que me hagan todo, de que me den todo, de que me lo pongan. O sea, si hay una fruta madura en el árbol, que me la bajen y me la den peladita abajo. No ni siquiera subir a coger las frutas como hacíamos antes que éramos jóvenes nosotros aquí. Pero usted no cree que ese es un efecto también del tipo de comportamiento de los enclaves bananeros, ¿verdad? Que llegan, proporcionan una estructura y nunca generan prácticas para que Obvio, cuando ellos se vayan obvio, haya autonomía. Entonces me da una obvio. economía de dependencia que luego... No, pero no es solo en la economía, es dependencia psicológica, dependencia en todas las áreas del pueblo, cosas que eran indescriptibles. Yo me acuerdo que mi suegra, que el esposo de ella, mi suegro, era de alta jerarquía aquí en la zona americana. Ellos cuando vinieron a trabajar aquí a Golfito, venían de Palmar, se vinieron para Golfo, tenían lo que hoy es de la UCR, ahí abajo donde estuvimos ayer, ¿cómo se llama todo ese departamento? Era el supermercado para los grandes personeros de la bananera. Usted llegaba y decía, ocupo esto, 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 me llevo esto, esto, y no pagaban. Entonces estaban acostumbrados. ¿Quién iba a preocuparse de que dejaran algo cimentado para el futuro si todo lo tenían a la mano? Incluso les daban las vajillas, los platos. Ayer aquella compañera llevó aquel plato de lata, pero era de la papota. Era un lugar donde comían los trabajadores del muelle, pero a los empleados de alta jerarquía de la bananera les daban unos platos blancos grandes, pesadísimos. Yo hoy no los podría manejar, pero eran lindos y con el sello CBCR, se acompañaban a Nere Costa Rica. Les daban las cucharas, o sea, los equipaban desde el bombillo de la casa hasta mandarles a hacer la chapia. Y eso generó dependencia en la población. Pero esos mismos privilegios, digamos, no le aplicaban para los que No, cortaban el banano. no, era categorizado todo. Todo era de arriba para abajo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esa doble situación, verdad? En donde la situación de dependencia en todos los aspectos de la vida funcionaba para estos sectores más privilegiados, pero para los sectores trabajadores, que fue a los que, ¿verdad? Quienes
se incorporaron a la huelga. Era doloroso, pero yo te puedo recordar lo que te dije al principio. Yo no era parte de la bananera. Mi papá nunca trabajó con la bananera. Más bien nosotros disfrutábamos de privilegios que no eran ni por el trabajo de papi, sino que era como un obsequio que la bananera daba para tener las autoridades aquí, para imponer el orden en el pueblo, todo eso. Pero me imagino que para los que fueron empleados y que les tocó empezar como soldado raso de abajo para arriba, fue muy duro. Tiene que haber sido muy duro. Hasta el día de hoy, cuando se fue la bananera, los que estaban en buena posición compraron las casas aquí en la zona americana. Los que no, las compraron allá en el barrio parroquial, que es donde está la iglesia católica. Los que no, en el Golfo, que antes se llamaba zona gris. Y los que no, en kilómetro 1, que ya esa era la categoría de trabajadores más baja que había en Golfito. ¿Por qué le llamaban zona gris? Los diferentes nombres que le pusieron en aquel entonces, zona gris, kilómetro 1, zona amarilla, era el barrio parroquial, y la zona americana era donde solo estaban los americanos en un principio. Ya cuando mi suegro vino a trabajar ahí, ya él no era americano, era tico, pero sí, era un juez de una dependencia. Entonces él tuvo el privilegio de vivir en esas casas de la zona. Y digamos, según lo que hablábamos ayer en el taller, ¿verdad? Las condiciones de trabajo de los trabajadores rasos, ¿verdad? Los que hacían el trabajo más pesado, eran muchas veces como condiciones de esclavitud, ¿verdad? No tenían derechos laborales, no tenían ciertas... Pues tanto esclavitud no, porque por ejemplo, Yo ellos recibían casa de gratis, nadie pagó nada. Aún a los del 1, que era la clase más baja, ellos se les quemaba un bombillo y llamaban, ¿verdad? Vea que me manden a cambiar el bombillo. No iban a la pulpería como uno, a ver si tenés y lo compras y los cambias, así que no era tan de esclavos. Era que no disfrutaban de los privilegios de los de arriba, nada más. Ahora, los trabajadores que estaban en el campo recogiendo los bananos y todo esto, ¿ellos vivían aquí o tenían que viajar de lejos? A ellos se les hacían los caseríos que todavía quedan, como los que hay en Palmar, como los que hay en Parrita, todo eso. Cuando uno va por carretera saliendo, ahí se ven los caseríos de la bananera. Y todos eso le llamaban barracones. Aquí en Golfito, en el lado de donde fue el Latino, o sea, del Banco Nacional para allá, habían barracones, pero ya para una categoría no igual que la que se le daban a estos empleados en ese entonces. Okay. Pues sí, vamos a ver. Cuando usted era niña, digamos, tenía 9 años, que me dice que llegaron acá, ¿qué recuerdos tiene usted? Que digamos cosas que a usted le gustaba mucho hacer en esa época. ¿Usted cree que hoy ya es difícil encontrar esas mismas cosas? Claro que sí, muy difícil. Hoy hablaba con una hermana que no veía en el país y recordaba de esos tiempos precisamente, de que mi papá y mi mamá eran adictos a las películas de cine. En aquel entonces había 3 salas de cine en Golfito, una en el kilómetro 1, que el dueño, y todavía sostiene la patente, aunque él murió hace años, era don Luis Guachón, la del 1 y la del Golfo. La que es del Golfo es la que está frente a la parada de los botes para cacao. Todo eso era el Teatro Guachón también. Y la otra era la bananera, donde la UCR tiene ahora las aulas arriba y abajo, que en aquel entonces era arriba el cine y en la parte de abajo era un restaurante donde podía ir cualquiera que tuviera para pagarlo. Entonces, perfectamente lo pasaban ahí. El club social.
Sí, en el club social, el Club Centro se llamaba, Club Centro. Y en la parte de atrás estaba la cancha, los juegos de boliche. Entonces cuando en las tardes los jóvenes iban, se sentaban ahí en el boliche y participaban y compartían mucho. Luego la piscina era privilegio solo para empleados de alta categoría de la zona parroquial, que en ese entonces era la zona amarilla, de ahí para acá y la zona americana. Entonces no se veía todo el pueblo ahí metido, como ahora con Casa Roland, ¿verdad? Que es un centro comercial, sino que solamente esa gente tenía derecho a ir. Eran unos tiempos muy sanos, el pueblo no había problema, al menos a nosotros mami me daba permiso, estando yo en la escuela de cuarto, quinto grado, y me iba con mis dos hermanos menores, un varón y una niña. Y yo los llevaba y los traía, a veces cogíamos buses, a veces a pie, y entonces nos veníamos desde el civil hasta la piscina, que es donde está Casa Roland hoy, y ahí pasábamos toda la tarde. ¿Cuántos años tenía usted? Como 10 añitos. Y ellos 13 años menos, mi hermano varón podría tener 7 y la chiquitilla tenía como 4. Y aún así nos dejaban venir. Y yo le enseñé a mi hermanita menor a nadar. Cuando yo le decía, mire, la subí al trampolín, había un trampolincillo. Digo, mire, mi amor, ve ahí la piscina, ¿la ve? Sí, mire, usted se tira aquí para abajo y sale allá nadando. No, no, yo no sé nadar. Entonces la empujé y salió nadando. Ay, y salió nadando, aprendió a nadar. Sí, sí, todavía estaría en el trampolín esperando aprender. O sea, que una niña de 10 años ya tenía responsabilidades. Ah, si sí. era usual, no se veía. No, no era mal visto. Y eso que yo tenía, que 6 hermanos para arriba, pero algunos trabajaban, otros estudiaban en el cole y de todo. Y esa era la norma, también lo fue en la casa. Mi mamá no trabajaba, pero en los primeros años, papi sí. Pero conforme íbamos creciendo, la mayor le tocaba hacer casi todas las labores de la casa. Mi hermana a los 15 años, la mayor, salió soplada a trabajar de mujer policía en aquel entonces, no andaba en las calles, sino en la oficina, con tal de salir de la casa, porque ella éramos 8, y la pobre era la que le tocaba cuidar 7 huilas después de ella, pobrecita. De verdad que fueron años duros en esa perspectiva, pero sano en el pueblo porque nosotros íbamos y veníamos y no corríamos ningún riesgo. En cambio, hoy en día, a mí me preocupa ver el caso de las mamás. Ya ninguna mamá manda el chiquito así para la escuela. Mire, salga y en el colegio coge el bus y se va para la escuela. Ninguna lo hace, los llevan y los traen. Eso habla del gran desperfecto social que hay en la comunidad, que se roban los niños, que se los llevan, que los venden, que los violan, que de todo. Entonces ya las madres y padres no mandan los niños solos a la escuela. ¿Y eso no pasaba antes No. del todo? ¿No habían como Sí, en un pueblo se daba un caso vez perdido, pero así que era ¿cómo es? La noticia del año en el pueblo. A mí me contaban cuando mi hermana se criaba, la mayor, en la escuela de ella en San Ramón de Alajuela, que ahí se robaron una chiquita y era la niña de uno de los hombres más pudientes, dueños de tiendas y de todo. Salió la chiquita para la escuela y nunca regresó a la casa. Y eso no se veía en ningún lado. Pero en ese caso de esta muchacha sí, nunca apareció. Le pasó lo de muchos niños hoy en día de las escuelas, ¿verdad? Doña Paquita, y en esos cines, usted iba al cine, les ponían películas para niños, o qué tipo de películas, o había noticieros, o qué pasaba? No, películas de niños muy pocas. Antes no se veía mucho, pero sí papi y mami cuando nos llevaban una vez por semana, los domingos por lo general íbamos a ver cine, eran películas
de las que a ellos les gustaban, románticas, de parejas, de historias, pero películas sanas. Es que hoy en día no se puede ver películas en ninguno de todos los métodos que hay en pantalla, porque es una barbaridad, solo de crimen, solo de matanzas, solo de violaciones, solo de pistolas, y si no, son rápidos y furiosos, ¿verdad? ¿Y qué recuerda usted cómo eran los títulos de las películas? ¿A cuál cine iban ustedes? A los tres, papi iba a los tres, mi tata y mi mamá eran fiebre, no se perdían todas las noches ir al cine, todas las noches. Entonces yo, que era un poquito perspicaz, por decir una palabra bonita, me escapaba por la ventana de mi casa, le hicimos un hueco al sedazo a la ventana, caía desde el techo de la casa a la plaza del Civil, que todavía se nota la diferencia, y caía ahí y me escapaba con mis hermanillos para ir a jugar en el Play, que es donde está hoy, construyeron unas casas, pero después de la plaza. Y no sabemos cómo yo tenía esa agilidad. Mi hermanillo, el que seguía, sí, era varón y ese era muy artista y hacía mucho deporte. Pero la chiquitilla era una chineada y no importaba porque uno se hacía tirado de arriba para abajo. Pero cómo el subir, yo todavía no lo entiendo hoy. Cómo subíamos por ahí y teníamos que llegar a la cama, ¿verdad? Cuál bañarse ni ponerse pijama y meternos dentro de la cobija para que papi y mami creyeran que veníamos de que estábamos durmiendo. Y como no había muchos abanicos, entonces les chorreaba a uno el caldo, ¿verdad? El barrial. Y nunca se dieron cuenta, papi y mami. Esas son las anécdotas que todavía me cobran mis hermanos. Y algo tenía que inventar hacer yo. Era una buena niña, era bien portada, pero sí. Y me llevaba a los dos hermanillos. Bueno, no me los llevaban, ellos me seguían, que era lo peor. Siempre con las hormiguillas ahí Siempre detrás. con dos tenía que andar para arriba y para abajo. Tal vez, ya voy como cerrando un poco la entrevista, sobre todo lo que yo tenía un poco escrito y quería, siempre pregunto o estoy preguntando esto, ¿verdad? Porque cuando cierran la bananera hay como un antes y un después, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo se comunicó ese cierre? ¿Cuál fue el proceso? Si usted recuerda esos días, esa semana donde dicen, bueno, ya, ¿cómo lo podría contar? Bueno, el cierre en sí, final, ya yo estaba en San José estudiando, pero los principios yo los viví aquí, fue cuando se daban los altercados de los empleados de la bananera, especialmente los del Golfo, con los que trabajaban en el muelle y los que se llamaban líderes comunistas en ese entonces. Entonces hubo un altercado y mandaron a la policía y murió un muchacho ahí entre los del grupo, o sea, una bala perdida, dicen, que no fue que lo calcularon bien, sino que ahí se atravesó en el tiempo y en el espacio y el pobre muchacho murió. Entonces ya con esa situación que nunca se había dado en Golfito, fue cuando empezó la bananera a retirarse y a irse. Ya cuando se fueron ellos, que vino la creación del depósito, ya yo había regresado otra vez a Golfito. Yo he salido y vuelto a Golfito 3 veces, algo que Dios conmigo aquí, ¿verdad? Sí, no lo logro entender usted todavía. me dijo que llegó a los 9 años, se fue a estudiar. A quinto año allá, que prácticamente eran 16 años lo que yo tenía. Ajá, eso fue como más o menos en el 70. Sí, bueno, en el 71. Yo llegué a quinto año en el 71 y me gradué en el 73. No, 71 entré a cuarto, 72 y 73. Yo me gradué en el 73 allá. Pasé a la UCR en el 74. Que por cierto yo creo que todavía conservo en mi mente el número de carnet, pero nunca he ido a averiguar a ver si corresponde o no.
Yo quería haber entrado a tomar una carrera, el de inglés conversacional, para haber salido egresada de la UCR cuando cumplía 50 años de mi primera entrada a la universidad. Y no lo hice. Cosas de la vida, ¿no? Pero sí se me ocurrió. ¿Cuál era el espíritu como que había ahí de la gente, digamos, cuando empezaron a decir, bueno, la bananera se va a cerrar? La gente, digamos, había rumores o... No, se dio y se dio, sencillamente. Se Pero fue la gente, dando, ¿qué se fue sentía? dando. La gente sentía un desánimo y que se le acabaron los privilegios, desde el de arriba hasta el de abajo, ¿verdad? Se acabó el trabajo, se acabó el privilegio, juéguenselo solo. Y fue esos en tiempos cuando aquí no había fuentes de trabajo. Entonces no le quedó más a la gente que ver qué hacía, hasta que de veras algún político de la época en aquel entonces se le ocurrió solicitar la creación, la ley de creación del depósito libre comercial como tal, que por cierto no me acuerdo la fecha en que nació el depósito. Se me fue la pregunta, güey. Se me tenía algo y lo dije y se me fue. Yo No sé si Giselle, se quería preguntar algo. Las 3 veces que había venido a Golfito, era lo que estabas preguntando. Sí, ese fue cuando, o sea, cuando llegó aquí, cuando volvió, cuando le dieron el puesto en el colegio. correcto, que vine para el 7-8. En 7-8, exacto, y cuándo se volvió ahí. Cuando ya trabajaba aquí, salí con mi niño y un camión y los chunches y los perros y todo, y me fui para allá y después regresé otra vez. O sea, usted vino Después aquí de en 7-8, jubilar. se quedó aquí Sí, hasta terminé, jubilarse. sí, hasta jubilarme. Sí, Pero porque- después de jubilada salí otra vez. Bueno, ya no eran ni tan niños, ya solo tenía 2 hijos. Yo tengo 3 hijos. Los 2 menores estaban a cargo mío, la mayor no. Y entonces Son me 2 fui hombres para y allá. una hija. No, 2 mujeres, un varón intermedio. Ok. No sé si quería como contar algo sobre Golfito que usted... Mira, lo ¿Le que da te puedo ilusión? decir que yo Golfito lo amo, que soy consciente de la realidad que vive el golfiteño, no es como siempre me ha tocado ver los toros desde la barrera. Yo nunca fui inmersa en el sistema bananero, sino que era adyacente, pero sí me tocó sufrir las buenas y las malas de lo que se dio en Golfito y con el proceso de la bananera. También con el proceso de la creación del depósito libre comercial, porque no llegó a ser lo que se esperaba que fuera. ¿Qué se La, esperaba que fuera? Se esperaba que el depósito en primera instancia era solo para el cantón de Golfito. Politiqueros después lo extendieron que a toda la zona sur, a los 5 cantones de la región Brunca. Pero en realidad ellos cuando crearon era para que se vinieran fuentes de trabajo para la gente de Golfito. Incluso cuando se abrió la primera vez el depósito, yo estaba aquí, se dio el chance y solo una golfiteña participó como dueña de un local del depósito. Claro, no tuvo el capital que se requería y al final tuvo que vender la patente que ella había conseguido. El dolor que llevo yo como golfiteña es darme cuenta, como lo dije ayer, que lamentablemente ahí no es ningún golfiteño ha logrado ser dueño de los locales ahí, que no se le genera mano de obra a los golfiteños. ¿Por qué razón? Todavía tengo mis dudas, ¿verdad? Pero en realidad ahí trabaja gente desde Canoas, trabajan de Neily, trabajan de Río Claro, de Las Gambas, vienen mucha gente a trabajar ahí, pero golfiteños en sí muy pocos. Los ciudadanos golfiteños pasaron a ser ciudadanos de segunda categoría
Eran las señoras que vendían empanadas y fresquito en bolsas y heladitos y cosas así, y los varones vendían aguas de pipa. Todavía quedó la idea, pero no se trataba de eso para mí. Luego se hicieron unos locales comerciales allá, metidos en el espacio de la construcción de lo que es el depósito, y hasta hace pocos años lo quitaron porque realmente eso afiaba completamente la presentación del depósito, pero a la vez dejó muchos golfiteños sin chance a trabajar ahí para su sustento personal y familiar. Y entonces... Terminó siendo economía extractiva. Se ubican acá, igual que el enclave, y todo sale para otro lado, ¿no? Correcto. Y entonces seguimos con la problemática. Oí ahí en la UCR, en la actividad esa que fuimos, que quieren volverlo a cerrar. Mire, han boicoteado y quieren boicotear. Es una ley específica de la creación del depósito libre comercial. Así que no, la condición era que no se diera en ninguna parte de Costa Rica, solo en Golfito, como para suplir una necesidad social y económica y de empleo que tenía la zona de Golfito a la hora que se fue la bananera. Pero no se ha llenado ese propósito. Luego lo extendieron a que el usufructo tenía que darlo para los 5 cantones. Y entonces menos recursos y entiendo que los proyectos que ahí piden para todo no están muy beneficiados los golfiteños, o porque no saben preparar proyectos o porque no tienen la capacitación que ellos requieren para levantar un proyecto económico como tal. Bueno, doña Paquita, ya no he quitado más tiempo. Muchas gracias. Muy agradecida, gracias por su visita, que Dios las acompañe. Y a esta muchacha no me la enamoren, no me la enamoren. Esta le encanta que le hagan cariñito y todo el que viene.